La matriz de covarianzas es un concepto fundamental dentro del área de ciencia de datos y de aprendizaje de máquina. Por sí sola nos explica potenciales relaciones lineales que podrían existir dentro de las variables asociadas a un conjunto de datos. Sin embargo, también tiene aplicaciones muy importantes. De hecho, es la base de la técnica de análisis de componentes principales para efectuar una reducción de la dimensionalidad de un conjunto de datos, el cual es un problema muy importante. Ahora, matriz de covarianzas, viene de covarianza, viene de varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es una métrica de dispersión de los datos, en particular asociada exclusivamente a una variable. Veamos el ejemplo de la altura de las personas de una población. En esa población todas las personas tienen una altura muy similar, entonces la varianza es muy baja. Si en esa población hay personas muy altas y también personas muy bajitas, muy probablemente la varianza sea alta, los datos estén dispersos. La covarianza lo que nos explica es si dos variables varían, o mejor dicho, covarían en conjunto, mostrando si existe una relación lineal entre ellas. Ahora, en este video veremos desde qué es varianza, qué es desviación estándar, cómo estas se interpretan y cómo vamos a construir la matriz de covarianzas, y lo haremos utilizando la librería de pandas. Sin embargo, lo más importante es que vamos a ver cómo interpretar esta matriz de covarianzas. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para explicar la matriz de covarianzas, vamos a arrancar desde la mera base. ¿Qué es la varianza y qué relación tiene esta con la desviación estándar? Por ejemplo, aquí tenemos dos muestras de dos familias de robots y la variable que estamos analizando aquí es la altura. Aquí podemos ver en la primera muestra que la altura es muy diversa, está muy dispersa. Tenemos un robot relativamente grande, inclusive hasta un poquito gordito, y tenemos un robot muy pequeñito, muy chaparrito. Y en la muestra B tenemos diferentes robots que sí tienen alturas también variadas, pero la variación es muy pequeña. De hecho, todos están muy cerca del promedio, inclusive podrían parecer que tienen exactamente la misma altura. En el caso de la muestra A, si nosotros medimos la varianza, veremos que la varianza es alta, es decir, sus valores están muy dispersos. Hay una gran variedad de alturas. Para el caso de la muestra B, no hay una gran variedad de alturas, hay una varianza baja. Intuitivamente eso es lo que significa varianza, asociado exclusivamente en este caso a una sola variable. Eso es muy importante porque la covarianza está asociada a dos variables. Ok, vamos a entrar todavía un poquito más en detalle en los conceptos de varianza y desviación estándar, cómo los calculamos, de forma de que tengamos una idea mucho más clara de qué es la matriz de covarianzas, de dónde sale. Ahora, vamos al cálculo explícito de la varianza. Voy a utilizar exactamente el mismo ejercicio que pusimos justo aquí arribita, utilizando la primer muestra de robots. Aquí los podemos ver atrás en color transparente. Lo primero que tenemos que hacer para calcular la varianza es calcular el promedio de la altura. Este será el punto de referencia para poder determinar si alguien es muy alto o para poder determinar si alguien es muy bajito. Una vez que calculamos nosotros el promedio de la altura, de ahí vemos la diferencia de cada uno de los individuos que pertenecen a esa población. Obviamente el más alto tiene una diferencia muy alta, entonces agarramos su altura y le restamos el promedio. Y obviamente el más bajito también tiene una diferencia alta. Agarramos el promedio y ese promedio se lo quitamos a la altura del robot más bajito. Y hacemos lo mismo para todos los individuos. Ahora, noten, estas diferencias
dependiendo si es alto o si es bajito. En algunos casos serán positivas y en otros casos serán negativas. A raíz de eso, para que nosotros podamos remover eso positivo y negativo, se eleva al cuadrado. Si son negativas, nos va a dar positivo. Y si son positivas, al elevarlas al cuadrado, también igual nos va a dar positivo. Ya una vez que hicimos todas estas diferencias y las elevamos al cuadrado, las sumamos y simplemente las dividimos por el número de elementos que tenemos, ya sea n o n-1. Ahorita en un momentito explicamos ese concepto. Con eso ya estamos calculando la varianza. Así de sencillo se calcula la varianza de una población, de una muestra. Aquí estoy haciendo yo referencia entre población y muestra. ¿Qué es justo eso? Imagínense que tenemos datos de la altura de absolutamente todas las personas del mundo. Sería muy raro, pero tenemos una certeza de que cuando sacamos el promedio de esa altura, en verdad será el verdadero promedio. Tendríamos absolutamente a todas las personas del mundo. Esa sería la varianza poblacional. Estamos ciertos de que tenemos todos los elementos y que la media es justo esa, la de todos. Esto rara vez sucede y a raíz de eso se hace algún ajuste. Normalmente no tienes a toda la población, normalmente tienes un conjunto de personas y por tanto se le quita un 1. Eso provocaría que tengamos un margen de error mayor, que se considere esa cierta incertidumbre que se tiene al no tener absolutamente todos los datos. Y de hecho, les comento, el cálculo de la matriz de covarianzas se realiza utilizando la fórmula muestral. Asume que no siempre se tienen todos los datos de toda la población. Entonces, por eso era importante hacer referencia a este n-1. Ahora, si a alguien se le hace un poco confuso esta primera parte que yo puse aquí con variables, digamos, amigables, aquí está el formato de fórmulas. Es lo mismito que nosotros tenemos por acá, nada más con las típicas notaciones que vemos nosotros el lado de la estadística. Pero es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el sigma, que nos implica la sumatoria que nosotros estamos haciendo aquí. Aquí también tenemos mu, que está haciendo referencia a que estamos obteniendo nosotros el promedio de una población, o el caso de la X con su sombrerito arriba está haciendo referencia a que tenemos un promedio de una muestra y simplemente está dividido entre el número de elementos n o el número de elementos n-1 cuando queremos sacar la varianza poblacional o la varianza muestral. Pero es exactamente lo mismo que calculamos aquí con algunas variables un poco más amigables, entre comillas. Ya una vez que entendemos claramente qué está pasando, es muy fácil ver la notación. Sin embargo, quise arrancar de una forma informal porque estoy muy consciente, a todos nos pasa de inicio, entramos, vemos estas fórmulas y decimos, ¿qué está pasando? No, son simples sumas y divisiones. Ok, ahora ya vimos cómo calcular la varianza. ¿Qué relación tiene esta con la desviación estándar? De hecho, aquí hay algo muy importante. Tengo yo la varianza y noten que el cálculo de la varianza salió de estos cuadrados. ¿Qué pasa si en este caso el ejemplo es la altura, que normalmente nosotros expresamos con metros? Al momento que tú elevas al cuadrado una cantidad con metros, tienes metros al cuadrado y eso nos cuesta a nosotros mucho trabajo interpretar, sobre todo cuando estamos haciendo un análisis de datos. Entonces, típicamente lo que se hace para quitar ese cuadrado es simplemente sacar la raíz. Y ahora sí, cuando sacamos nosotros la raíz al cuadrado, tenemos nosotros exactamente una métrica de dispersión en la misma unidad que nuestros datos. Entonces, la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Así de sencillo. Ok, ahora vamos a introducir un contexto un poquito más elaborado, pero bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el análisis que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros estamos viendo aquí, es la base para la matriz de covarianzas. Y la covarianza involucra dos variables. La varianza, una sola, es una métrica de una sola variable. Covarianza, dos variables. Entonces vamos a meter un conjunto de datos bastante trivial, pero que nos va a ayudar
a ver claramente esta interpretación que tiene la covarianza que eventualmente conforma la matriz de covarianzas. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un data frame, un conjunto de datos donde tenemos 4 variables. La primera variable será la de la edad, la segunda variable será gastos mensuales de medicina de un conjunto de personas, en particular 10 personas nada más. Y la tercera variable será los gastos mensuales en educación de esas personas. Y la última variable serán los gastos mensuales en cacahuates. Perdón por haber utilizado cacahuates. Créanme que la introduje justo con esa intención, que se viera raro. ¿Qué tienen que ver los cacahuates con la educación o con la medicina o con la edad? Tal vez nada. Obviamente estos son datos ficticios, pero esta variable nos va a ayudar muchísimo a comprender qué es lo que está pasando. Entonces yo aquí tengo ya los datos de las 10 personas en un diccionario y los tengo dentro de un data frame. Vamos viendo, simplemente lo construimos. Y aquí podemos ver, son 10 personas. Tenemos el registro de una persona de 35 años que gasta mensualmente 200 pesos en medicina y gasta mensualmente 1,200 pesos asociados a actividades de educación, tal vez colegiatura, y gasta mensualmente 10 pesos en cacahuates, lo cual suena bastante raro, lo sé, pero permítanme esta variable y vamos a ver cómo la vamos a utilizar más adelante. Y así tenemos datos para 10 personas. Ahora, nosotros directamente utilizando pandas, obviamente la desviación estándar y la varianza son métricas muy utilizadas, podemos calcularlas directamente utilizando datos aggregate, que por cierto, si ustedes quieren familiarizarse con pandas y cómo obtener este tipo de métricas y otras, aquí arriba les dejo un vínculo a una serie que ya tenemos en este canal que les recomiendo ampliamente. Pandas es muy utilizado para análisis de datos, ciencia de datos y aprendizaje de máquina. Entonces, con nuestra función de aggregate, nosotros fácilmente podríamos obtener la desviación estándar de cada una de las variables y también podríamos obtener la varianza, que justo acabamos de explicar en qué consiste. Entonces, ejecuto y ahora podemos ver claramente, aquí está la varianza, que son números bastante grandes, ¿no? Porque recuerden, están elevados al cuadrado. Entonces, la varianza de la edad, 352. La varianza de la medicina o de los gastos en medicina anda alrededor de los 725,000, ¿no? Son datos elevados al cuadrado. Y así para cada uno de ellos, la de los cacahuates anda en 48. Y la desviación estándar no es otra cosa en términos matemáticos más que la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí tenemos los valores: 18.77, 851, 3.198 y 6.99, prácticamente 7 para los cacahuates. Y estos están en metros, no en metros cuadrados como si está la varianza. Y esto ya nosotros lo podemos interpretar. Entonces, como lo podemos interpretar fácilmente, lo podemos graficar. Ahora vamos a graficarlo para tener un poco más claro qué es lo que está pasando con estas métricas y cómo se relacionan con la covarianza. Y para eso yo aquí tengo ya código preparado de visualización para que lo podamos ver mucho más fácil. Y para eso voy a utilizar la librería de Matplotlib, que igual si alguien no está familiarizado con Matplotlib y quisiera hacer gráficas muy bonitas, justo como las que vamos a ver ahorita, aquí arriba les dejo un vínculo a otro playlist que ya tenemos de visualización de datos dentro del canal. Si no, realmente no es importante, voy a explicar muy rápidamente cómo estoy utilizando código para generar las gráficas, pero no es el punto del video. De hecho, aquí yo estoy creando una función que me permite hacer subgráficas. Simplemente indico el tamaño y posición de cada una de estas subgráficas, saco la media porque la media es nuestro punto de referencia y posteriormente saco la desviación estándar igual utilizando pandas para la variable que me interesa, ya sea edad, ya sea cacahuates, ya sea medicina o ya sea educación. Esta es una función que me va a permitir sacar rápidamente gráficas para cada una de las variables. De ahí estoy utilizando un gráfico de dispersión que ahorita en un momentito lo vamos a ver, no vale la pena ni explicarlo porque automáticamente se explican una vez que lo vemos. Y estoy poniendo, esta sí es muy importante, estoy poniendo 3 líneas dentro de estas gráficas. Estoy poniendo la línea del promedio y sobre esa línea del promedio estoy sumándole la desviación estándar para tener una cuota superior de la variabilidad de los datos y también le estoy restando a esa media
la desviación estándar para tener una cuota inferior de la variabilidad de los datos. Ahorita un momentito lo vamos a ver. Está muy padre esa grafiquita. Y aquí simplemente son detallitos para poner el tamaño de letra, cuestiones de presentación de la gráfica. Entonces ahora sí, ya tenemos aquí, creo mi figura, voy a generar una subfigura para graficar la desviación estándar correspondiente a la variable edad, para graficar la desviación estándar correspondiente a los gastos en medicina, a los gastos en educación y a los gastos en cacahuates. Y ahora sí, graficamos. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Aquí podemos ver la información de edad, medicina, educación y cacahuates. Y cada uno de estos puntitos representa la información asociada a una persona. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que tiene aproximadamente casi 80 años, por lo que veo. Otra persona que tiene por acá de este lado 37, 35 años más o menos. Y esta línea punteada en color azul agua es justo el promedio de cada una de las variables. El promedio de la edad es aproximadamente 40, el promedio de los gastos en medicina mensuales es aproximadamente 600 pesos, el promedio en los gastos mensuales de educación es de aproximadamente 3,000 pesos y el promedio de gastos en cacahuates mensuales es de aproximadamente 11. Y de estos promedios nosotros calculamos ya la desviación estándar y lo que tengo aquí es un punto de referencia de la cuota superior. Aquí le sumé la desviación estándar que anda aproximadamente en 18 y estoy viendo cuáles de esas personas, la edad que tienen, están dentro de una primera desviación estándar. Y también esta gráfica que está por acá es el promedio menos la desviación estándar y con eso obtenemos esta línea que tenemos. Y podemos ver que realmente la mayoría de los datos están a una distancia de una desviación estándar del promedio. Tenemos datos que están un poquito más dispersos. Por ejemplo, acá el de los cacahuates están un poquito más dispersos. Hay personas que se salen de la desviación estándar, al menos de una desviación estándar a partir del promedio. Y ok, con esto nosotros ya tenemos información, inclusive hasta visual, de qué tan dispersos están nuestros datos, tomando como referencia el promedio. Esto ya podría darnos a nosotros una idea clara de qué significa la dispersión de los datos a partir de la desviación estándar que sale de la varianza. Sin embargo, a mí lo que me interesa, al menos en este caso, es calcular la covarianza. Y la covarianza trabaja con dos variables. Aquí estoy viendo cómo varía una sola, una sola, una sola y una sola. Pero cómo varía edad y medicina, o mejor dicho, cómo covarían edad y medicina. Cuando varía edad, ¿también varía medicina? ¿O cuando varía medicina, varía edad? Si sí, ¿en qué sentido? ¿Es en un sentido positivo o en un sentido negativo? ¿O no varían entre sí? ¿Hay una relación lineal entre ellas? Eso es justo lo que nos dice la covarianza. Entonces, vamos a entrar a un poquito más de detalle y ahora sí, utilizando las fórmulas para calcular la covarianza. Y como ya sabemos exactamente qué implica o cómo se calcula la varianza, vamos a partir de esa fórmula para entender clarísimamente cómo funciona la covarianza. Vamos a enfocarnos exclusivamente en la varianza y covarianza poblacional. Lo de varianza muestral y covarianza muestral lo pongo meramente para poner más detalles. Sin embargo, nos vamos a enfocar exclusivamente en la poblacional, asumiendo que tenemos a todos los elementos de esa población, que tenemos a todas las personas del mundo. Así. Ok, entonces, como podemos ver, tenemos prácticamente la misma fórmula. De hecho, aproveché y la puse toda del mismo color. Lo que está en negro del lado de la varianza poblacional, que ya vimos de dónde sale, justo lo acabamos de explicar, es casi lo mismito que tenemos nosotros por acá. Es exactamente lo mismito, la sigma, la n que nos indica el número de elementos de nuestra población, la mu que nos está diciendo que es el promedio de la población y la x que es la variable con la cual nosotros estamos trabajando. En el primer caso para calcular la varianza y en el segundo caso para calcular la covarianza. Claro, aquí en la varianza poblacional se involucra solamente a una variable,
Pero en la covarianza se involucran a dos variables, porque tú lo que quieres es verificar justo si existe algún tipo de relación entre esas dos variables, y esta relación es lineal. Esto solo trabaja para relaciones lineales. Si no existe una relación lineal, ¿podría haber otro tipo de relaciones? Sí, sí podría haber. Por eso les comento y hago mucho énfasis, esto es para encontrar relaciones lineales dentro de nuestras variables. Ahora, la única diferencia que tenemos en la parte negra es justo este cuadrado. Cuando nosotros elevábamos al cuadrado del lado de la varianza, era para eliminar estas diferencias negativas que podríamos nosotros tener. Sin embargo, acá las diferencias o los signos sí nos importa, porque nosotros estamos buscando, explorando potenciales relaciones lineales entre dos variables, y nosotros queremos saber si estas dos variables covarían de una forma positiva o si covarían de una forma negativa. Por tanto, aquí los signos sí son relevantes. Ahora, realmente lo que tenemos aquí prácticamente es la fórmula de la varianza, pero en el caso de la covarianza solo incluimos los datos de la segunda variable con la cual vamos a explorar estas relaciones. La covarianza trabaja con dos variables. Y ahora lo que queda, la varianza muestral y la covarianza muestral, es exactamente lo mismo que teníamos en la parte superior. Es un n-1 porque típicamente no tenemos los datos de toda la población. Típicamente no trabajamos con datos de todo el mundo. Simplemente trabajamos con una muestra. Y esto es importante porque las fórmulas por defecto que utiliza Pandas para calcular la matriz de covarianzas lo hace utilizando la covarianza muestral. Es solo para que estén enterados explícitamente de qué tiene abajo. Dado que es el caso típico, típicamente no trabajas con los datos de todo el mundo, trabajas típicamente con una muestra. De ahí que se utilice esta fórmula. Ok, ahora que ya sabemos de dónde viene la covarianza, estamos listos para ver la matriz de covarianzas. Y algo así podríamos tener de una matriz de covarianzas de tres variables. Imaginemos que aquí la variable X es la edad de las personas, la variable Y es el gasto mensual en educación de personas y la variable Z es el gasto mensual en medicinas de las personas. Entonces, en esta matriz es una matriz simétrica, tenemos X, Y y Z, y del lado de las columnas igual tenemos X, Y y Z. Y para cada renglón vamos a tener la relación de X con X misma, que aquí no es covarianza. Recuerden, la varianza trabaja con una sola variable, entonces es X con respecto a X, entonces varianza. Y lo que nos interesa de la matriz de covarianza son la relación de X con respecto a Y y la relación de X con respecto a Z. La relación, en este caso, de la edad con respecto a los gastos mensuales en educación y con respecto a los gastos mensuales en medicina. Entonces, aquí sí trabajamos con la fórmula de la covarianza. Covarianza XY, covarianza XZ. Y lo mismito vamos a tener para cada una de las variables. Y claro está, esto va a implicar que en la diagonal no vamos a tener nosotros covarianzas, vamos a tener varianzas. La diagonal de la matriz de covarianza involucra exclusivamente la varianza de la variable, porque trabaja la varianza con una sola variable. La varianza de X, la varianza de Y y la varianza de Z. Y también algo muy importante, los valores están repetidos. La covarianza de XY está aquí y también está acá. Y la varianza de XZ está aquí y también está acá. Entonces prácticamente podríamos trabajar nada más con una mitad de la matriz. No obstante, típicamente se presenta en formato matricial y así fácilmente podríamos nosotros enfocarnos por renglón, leer todas las relaciones que se tiene, por ejemplo, para la edad con respecto a las demás variables. No obstante, esto es meramente cuestiones de interpretación. Ahora, ¿cómo se calcula esta matriz de covarianza en Pandas? De hecho, es extremadamente sencillo. Primero, vamos nosotros a calcular la varianza de todas nuestras variables para ver que efectivamente lo que tenemos en la diagonal de la matriz de covarianzas es efectivamente
la varianza. Y esto se calcula extremadamente fácil utilizando pandas. Para eso simplemente agarramos nuestro data frame y calculamos la varianza. Así de sencillo. Posterior, vamos a calcular la matriz de covarianzas. Entonces ahora tenemos datos.cov y con eso ya estamos nosotros sacando la matriz de covarianzas. Es extremadamente sencillo. Vamos a ver el resultado y aquí podemos ver las varianzas que son justo las que habíamos sacado, la varianza de la variable edad, 352, medicina alrededor de 725,000 y podemos ver claramente que en la matriz que nos está presentando acá, este 352 está aquí, este 725,000 está aquí y este valorzote gigantesco está aquí y este valor está aquí. Ok, la diagonal, solo las varianzas. Ahora sí, las covarianzas. Vamos a ver cómo covaría la edad con respecto a los gastos en medicina, a los gastos de educación y a los gastos en cacahuates. Y aquí podemos ver que la covarianza de edad y medicina tiene un valor de aproximadamente 14,000. Ok, es un valor grande o bajo, en este punto no lo sabemos, pero sí sabemos que es positivo, eso lo sabemos. Ahora, la covarianza de la edad con respecto a la educación, ¿qué tanto covarían estas variables? Nos está dando un valor que está aproximadamente del menos 51,000. ¿Esa es una covarianza muy grande o muy baja? No lo sabemos, pero sabemos que es negativa. Ok, esto es algo muy importante y algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando e interpretando las covarianzas. Es una métrica no estandarizada. Es muy difícil interpretar si este valor es muy alto o es muy bajo, puesto que depende de las unidades con las que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando con pesos, por ejemplo, para la educación, pero ¿qué hubiera pasado si trabajamos con centavos? Hubiera dado un valor mucho más grande o mucho más pequeño. Entonces es muy difícil interpretar la magnitud, para eso están otras métricas. En este caso lo importante es el signo. En este caso tenemos que edad y medicina covarían positivamente, eso es muy importante. Y tenemos que edad y educación covarían negativamente, eso también es muy importante. Y aquí tenemos un caso particular y esta fue la razón por la cual metí a los cacahuates. Tenemos aquí que la covarianza de la edad y los cacahuates es de menos 0.78. Sí, negativo, pero muy cercano al cero. Aquí esto lo que nos está diciendo es que prácticamente no podemos establecer nosotros una relación de covarianza, una relación lineal, al menos con respecto a la covarianza entre ellos. A pesar de que es negativo, está muy cercano al cero. Difícilmente vamos a obtener valores cero, difícilmente. Entonces hacemos algún tipo de interpretación y decimos, bueno, para los valores que se tiene, este está muy cerca del cero. Eso nos dice que prácticamente no covarían la edad con los cacahuates, lo cual nos hace mucho sentido. Y obviamente podríamos ver exactamente lo mismo para la medicina. Ahora, esto muchas veces es muy difícil verlo en términos numéricos, pero si lo graficamos podemos ver esta interpretación mucho más clara. Yo aquí ya tengo preparado algo de código. Igual, utilizando Matplotlib, hice un método que me permite hacer gráficas de dispersión muy bonitas, que como ya explicamos las gráficas que tenemos en la parte superior, esta simplemente no la voy a explicar. Recuerden, si quieren ver cómo hacer este tipo de gráficas, chequen nuestra serie de Matplotlib que ya tenemos en el canal. Y aquí lo que vamos a graficar son las relaciones entre cada una de las variables, entre edad y medicina, entre edad y educación, entre edad y cacahuates. Y también vamos a mostrar las diferentes relaciones que quedan por explicar: medicina, educación, medicina, cacahuates y educación y cacahuates. Son todas las relaciones de covarianza que tenemos dentro de nuestra matriz, todas aquellas que no se repiten, porque ya ven que se repiten. Ahora, ya las tenemos acá, simplemente vamos a graficarlas y vamos analizando qué es lo que está pasando. Inclusive yo aquí ya le estoy poniendo el resultado de la relación para cada una de las covarianzas de cada uno de los pares de variables que estamos nosotros analizando. Aquí tenemos la covarianza de la medicina
y de la edad, esta tiene una covarianza positiva. Aquí tengo yo mi matriz de covarianza exclusivamente mezclando edad y medicina. Recuerden, la diagonal es simplemente la varianza, no es otra cosa. Esa ya la explicamos, nos estamos enfocando en la covarianza. Y aquí tenemos que tiene una covarianza de 14,000. Y esto que nos está diciendo, lo importante es el signo. Lo que nos está diciendo es que conforme la edad crece, también crece el gasto de medicina, lo cual nos hace mucho sentido. No nos dice mucho con respecto a qué tanto crece, pero sí nos dice que es positiva esa relación de covarianza. Ahora, con respecto a la edad en relación a la covarianza con la educación, aquí tenemos una covarianza negativa, aquí está igual su matriz de covarianza, vamos a ignorar la diagonal y podemos ver ese menos 51,000 que habíamos visto en la parte superior. Esto nos está diciendo que conforme la edad aumenta, los gastos en educación están decreciendo. Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? A lo mejor cuando están jóvenes las personas gastan más porque pues, están pagando algún tipo de colegiatura, tal vez. Obviamente aquí, aguas con esto, no hay una relación de causalidad para nada. Para poder nosotros determinar eso se tendrían que hacer otro tipo de análisis. Este no, este nada más nos está explicando que existe una relación entre esas variables y en este caso es de covarianza. Lo que implica que sea positiva es justo esto que tenemos por aquí, esta diagonal que va con una pendiente positiva, y lo que implica que sea negativa, tenemos una pendiente que va negativa. Podríamos dibujar unas ciertas líneas que seguirían más o menos los puntos. Ahora, aquí, como les comentaba, noten, pues, positiva en este caso y está alrededor de una magnitud de 14,000, negativa en este caso y tiene una magnitud de menos 51,000. Pero alguien podría decir, oye, las pendientes son como que, digamos, equivalentes, ¿no? Hay una línea aquí prácticamente diagonal que podría yo tener y hay una línea aquí también prácticamente diagonal que yo podría tener. Es lo que les comentaba. La magnitud de la covarianza prácticamente no nos dice nada. La magnitud no nos dice nada. Para eso está la correlación, que de dónde creen que sale, parte también de los mismos fundamentos de la covarianza. Sin embargo, ese es otro tema que igual aquí arriba ya tenemos un video explicando la correlación. Ok, entonces aquí solo para hacer énfasis, la magnitud prácticamente no nos dice nada, nos dice muy poco. Lo que sí nos dice son los signos y aquí graficado lo podemos ver claramente. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la covarianza entre edad y el gasto de cacahuates? Que podrían no tener ninguna relación. De hecho, lo que nos está mostrando, sí, efectivamente, es que están como que muy dispersos aquí nuestros valores. Y de hecho, pues si yo quisiera hacer una línea por acá, pues no la podré encontrar. ¿Por qué hablo de líneas? Porque son relaciones lineales. Una línea por acá, pues sí cubres algunos puntos, pero no está representando como, o no está cubriendo la mayor cantidad de los puntos. Una línea por acá sí, pero dejo muchos puntos fuera. No hay una relación de covarianza aquí directamente y eso nos lo está mostrando porque tenemos valores muy cercanos a cero, sí negativos, pero muy cercanos a cero. Bien, pudo haber sido positivo, pero muy cercano a cero. Igual eso nos diría que no hay una relación de covarianza. Entonces, así gráficamente lo podemos ver. No es solo obtener estos valores utilizando las fórmulas matemáticas o en este caso utilizando la librería de pandas. Hay que graficar la información, es muy importante para que nosotros podamos expresar, entender qué es lo que está pasando con nuestros datos, qué potenciales relaciones tienen cada uno de ellos. Y aquí vamos a incluir las matrices de covarianza que no habíamos incluido. Está la de medicina y educación, que es esta que tenemos por acá, que corresponde a esta gráfica que tenemos aquí. Y podemos ver que tiene un valor negativo muy grande y lo que estamos viendo aquí es que conforme la medicina o los gastos en medicina se incrementan, también van decreciendo los gastos en educación. No obstante, aquí otra vez no hay causalidad alguna, no es eso lo que nos dice la covarianza, nos dice simplemente que covarían en conjunto.
Es todo, eso es lo que nos está diciendo. Y lo importante es que esta covarianza es negativa, como lo podemos ver aquí en nuestra gráfica. Y ahora cuando analizamos los gastos en medicina con respecto a los gastos en cacahuates y los gastos de educación con respecto a los gastos en cacahuates, pues podemos ver algo similar a lo que teníamos en la parte superior. No podemos tender nosotros líneas por aquí o por allá. En este caso se dice que la covarianza prácticamente es cero. Tenemos valores muy pequeñitos y de hecho aquí aguas, hay que interpretarlos adecuadamente porque estos valores que están por acá y que están por acá, pues no son valores, dijera uno, muy cercanos a cero como si lo teníamos en la parte superior, 1. De hecho, déjenme regresar, 0.78 negativo. Acá no están así tan pegados al cero, pero noten, con respecto a los otros valores que se tienen, son valores relativamente grandes. Este no se diga, es un valor muy grande. Entonces, con respecto a ese valor, sí nosotros tenemos valores muy pequeñitos. Entonces, aguas, la interpretación de las magnitudes en la matriz de covarianzas es muy compleja y nos ayuda para eso poder nosotros graficar los datos y poder interpretarlos adecuadamente para poder sacar conclusiones válidas de qué relaciones existen entre nuestros datos. Ahora, esta matriz de covarianza, como ya lo vimos, es ultra importante. Nos está dando esta relación de cómo covarían las variables. No nos dice mucho de la magnitud. Para el caso de la magnitud está la métrica de la correlación, que igual les recomiendo ver el video que ya les sugerí. Sin embargo, una de las aplicaciones que es altamente importante de esta matriz de covarianzas es, como les comentaba justo al inicio del video, es la base para la implementación de la técnica de análisis de componentes principales, que posteriormente subiré un video en este canal. Espero hayan encontrado valor en este video. Si fue así, por favor, denle un like y si aún no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.